Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Amigos de Radio Caracas Radio, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado de la tarde de hoy, el economista, profesor universitario Leonardo Vera, nos acompaña. Gracias por atendernos, buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, un placer hablar contigo. Un gusto conversar con usted. Hemos visto algunas de las entrevistas que ha ofrecido en las últimas horas y sus opiniones en redes sociales, profesor. Yo le pedí un comentario inicial acerca del tema que nos ocupa en esta parte del programa, que tiene que ver con el telón de fondo de la crisis, la situación económica y sobre todo el impacto que va a tener esta reforma que ha aprobado el Parlamento bajo control oficialista de la ley de impuesto para las transacciones en dólares. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, es una reforma de una ley que ya existe del año 2016, es decir, que es un impuesto que ya tiene cerca de 6 años aplicándose en Venezuela, solo que se aplicaba a los contribuyentes especiales y a las transacciones que estos contribuyentes especiales hacían dentro del sistema financiero en bolívares. La novedad que trae esta reforma es que ahora pretende sobre esos mismos sujetos, los contribuyentes especiales, un impuesto o un gravamen a las transacciones que ellos hagan en dólares desde sus cuentas, desde las cuentas que tienen en los bancos. Y la otra novedad de esta reforma es que incluye también a las personas naturales cuando las personas naturales hagan alguna transacción con un contribuyente especial. Bueno, el impacto que va a tener para la economía, hemos conversado con otros analistas, profesor, y hablan inicialmente de un incremento en los índices de inflación y también, bueno, el impacto regresivo que va a tener de cara a nuevas inversiones. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Bueno, yo creo que de partida hay que decir que toda reforma tributaria, y sobre todo si esa reforma tributaria tiene un gran alcance, es decir, si toca el bolsillo de mucha gente, es un tema sensible. Yo no quiero hacer un paralelismo perfecto, pero recordemos que hace cosa de un año en Colombia una reforma tributaria muy ambiciosa llevó prácticamente a una rebelión social. Y en otros países de la región hemos visto también manifestaciones de esa naturaleza cuando se trata de reformas tributarias. Entonces, claro, estamos hablando de una reforma tributaria que ha sido muy mal comunicada, que ha generado incertidumbre por el desconocimiento que hay de su contenido. Entonces ciertamente ha generado ruido y ese ruido genera nerviosismo y inquietud, pues diría yo, entre aquellos que incluso no necesariamente son sujetos de aplicación del impuesto, pero que pensarán, bueno, me quieren tocar el bolsillo, ¿no? En un país en donde todavía la dolarización no se ha sentado del todo, en donde todavía estamos transitando un proceso muy poco ordenado de dolarización, creo que no es un buen timing para haber planteado esto y el planteamiento ha debido ser de cara a la opinión pública para explicar muy bien de qué se trata y cuál es el alcance. Pero es que además, profesor, como usted lo menciona en redes sociales, la alícuota va de 0 a 20% y esto es probablemente una de las razones por las cuales la gente le ha impactado tanto este anuncio. Yo le pedí un comentario sobre este punto en específico, lo escuchamos. Sí, yo no me explico por qué incluyeron ese artículo o esa cláusula en la reforma de la ley, porque eso, digamos, yo no veo desde el punto de vista práctico la posibilidad de aplicar un impuesto de esa naturaleza. Es decir, yo no he visto en ningún país del mundo un impuesto a las transacciones financieras con una alícuota de ese tipo. Entonces, 20% es una cosa confiscatoria totalmente. Entonces, yo no veo la necesidad de asustar a la ciudadanía con un rango como ese, cuando eso, creo yo, no se va a aplicar nunca. Me parece que ha sido un error garrafal haber incluido esa disposición en la reforma de la ley. De hecho, la ley arranca
La ley no la conocemos todavía, la ley no ha sido publicada, no ha sido sancionada, fue aprobada en la Asamblea Nacional, pero no conocemos el texto pues final. Entiendo por lo que se ha corrido de esa sesión que hubo el día jueves en la Asamblea Nacional, que se aprobó una alícuota del 3% para la mayoría de las transacciones, que se va a arrancar con 3%. Claro, alguien puede decir arrancar con 3, pero siempre va a ser posible que vaya subiendo, ¿no? Yo espero que no sea así, pero en todo caso es una alícuota bastante grande para hacer un impuesto a transacciones financieras. Ahora, ¿cómo en la práctica cómo va a afectar a la gente? Digamos, algunos especialistas han intentado explicarnos, esperando evidentemente el texto definitivo, y da la impresión que, bueno, este impuesto, una vez entre en vigencia, va a tener un impacto directo sobre el precio de algunos productos. ¿Qué opina usted sobre este punto, profesor? Lo escuchamos. Yo creo que el venezolano común, el ciudadano común, viene transitando por un proceso, por un sistema monetario, en donde los ingresos en bolívares que tenía en el pasado hoy día no representan para él un potencial importante de poder de compra, y que por lo tanto se ha ido pasando a otras monedas, al uso corriente de otras monedas. En medio de ese proceso, entonces, el Estado venezolano le dice: ahora voy a gravarte. Entonces, ¿qué es lo que siente ese ciudadano? Que en un momento en donde comienza a recuperar algo de poder adquisitivo, ya sea porque es un trabajador que antes cobraba en bolívares y ahora le están pagando un bono en dólares, o está recibiendo como repartidor de comida una buena parte de su ingreso en dólares. Entonces, ahora que está sintiendo que hay cierta recuperación en su poder de compra, pues viene el Estado y le introduce un gravamen. Esa es la amenaza de la ley. Eso no quiere decir necesariamente que el gravamen le va a caer a esa persona, pero es lo que esas personas están sintiendo por esa ley no haber sido bien comunicada y bien socializada. Entonces, ese es un primer impacto importante. Va a haber un impacto sobre la inflación, creo yo pequeño, pero lo va a haber, porque a nivel de las grandes empresas, de los contribuyentes especiales, cuando un contribuyente especial le compra a un proveedor que también es un contribuyente especial una materia prima y le dice: te pago a través de mi cuenta en el banco A tu cuenta en el banco A, que son cuentas en dólares, bueno, ahí el que está pagando tiene que pagar el impuesto, y obviamente él va a trasladar ese impuesto al producto que después va a vender. Entonces, sí va a haber un impacto inicial de incremento en los precios del producto que ese comerciante o esa empresa vende en el mercado, por el hecho de que a él se le está cargando pues un porcentaje de impuesto. Entonces, es un impuesto que se va a trasladar, y en ese sentido, pues el consumidor final va a ver un precio más alto, y eso obviamente menoscaba el bolsillo del consumidor final. Recordemos que es un impuesto de 3%, que, bueno, para quizás una persona que tiene ingresos económicos muy altos no representa nada, pero para la gran mayoría de los venezolanos que tienen muy menguados ingresos, incluso para aquellos que tienen muy menguados ingresos en dólares, representa una carga, pues. De hecho, nos explicaban, profesor, que esto funcionaría como una especie de impuesto al débito bancario, pero en dólares. ¿Esto es así o lo hemos entendido mal? Exactamente. Los venezolanos recordarán el impuesto al débito bancario que se instrumentó en el año 1994, cuando hubo la crisis financiera. Después, en el año 99, también se instrumentó un impuesto a las transacciones financieras. Generalmente, esto se le aplicaba a sujetos, empresas que tenían ingresos anuales muy elevados y que eran designados como sujetos pasivos especiales. Entonces, tradicionalmente, cuando se implementó ese impuesto en Venezuela, te digo, año 94, año 99, año 2007, se hizo transitoriamente para resolver una crisis fiscal, y después se levantó, no se siguió aplicando, es decir, que son impuestos transitorios, y se hizo sobre empresas que se consideraban sujetos pasivos especiales, es decir, que generaban ingresos anuales
muy grandes, ¿no? En unidades tributarias. Ese no es el espíritu de esta reforma de la ley que estamos viendo hoy día, por varias razones pero voy a dar dos fundamentales. Primero, porque esa ley está gravando a personas naturales, lo cual es un sinsentido, porque si es a las grandes transacciones financieras, ¿por qué a personas naturales? Y segundo, lo que antes se llamaba sujetos pasivos especiales o contribuyentes especiales, hoy día pueden ser muy pequeñas empresas y no necesariamente aquellas grandes empresas del pasado. Profesor, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme al impacto que esto puede tener para esa pequeña recuperación económica que se proyecta para 2022 en nuestro país. Si me permite, al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Bueno, gracias. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos en nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela. Construyendo el futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCN 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos en Conexión 750 hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, a la luz o en el marco de la aprobación, mejor dicho, de esta reforma a la ley de impuesto para las transacciones en dólares. Esa es, digamos, la traducción para que la gente lo entienda. Nos acompaña el profesor Leonardo Vera y yo le dejaba una inquietud a propósito del impacto que puede tener para o de cara a esta recuperación, pequeña recuperación económica que, algunos organismos internacionales proyectan para nuestro país en 2022. ¿Qué opina usted, profesor? Lo escuchamos. Bueno, en general, en el análisis económico, todo incremento en los impuestos de alguna manera desestimula la actividad económica. Para que la gente Al contrario, cuando se quiere hacer política de estabilización y se quiere más bien promover un incremento en la actividad económica, los impuestos se rebajan. Entonces, bueno, claro, estamos en una situación en donde hay cierta voracidad fiscal, el sector público
está buscando sacar ingresos fiscales y obviamente eso va a tener eso va a tener un impacto en el ritmo de recuperación económica de Venezuela, pues no, porque ese es los impuestos tienen lamentablemente cuando se implementan o cuando sus alícuotas suben tienen ese impacto de desestímulo de la actividad económica. Entonces sí lo va a tener, retrasa todo incremento en los impuestos, y en un impuesto trasladable como este pues tiene un impacto, y por lo tanto sería muy difícil decir de qué magnitud, ¿no? Porque recuerda que Venezuela es un país en donde no hay cifras fiscales, no hay datos macroeconómicos, entonces es muy difícil hacer una estimación. Pero en perspectiva yo diría que sí, que va a tener un impacto negativo en la recuperación. Pero es que además, profesor, y lo hemos hablado con otros analistas, Venezuela viene de un periodo de caída sostenida de nuestra economía. ¿Quiere decir esto que, bueno, la pequeña recuperación para este año quizás no será tal? ¿Qué opina usted? ¿Qué tan grande puede ser el impacto, aunque es difícil de cuantificar, de una decisión de esta naturaleza? Lo escuchamos. Sí, un país como Venezuela, que apenas está viendo una recuperación tan anémica como la que pudo tener hacia el final del año pasado, necesitaría más bien ver mayores estímulos para tratar de promover unas tasas de crecimiento más elevadas, sobre todo porque Venezuela viene de caer el año previo, es decir, en el año 2020 la caída del Producto Interno de Venezuela fue más de 20%, es decir, el año de la pandemia, donde la pandemia estaba en su máxima expresión. Entonces, para recuperar ese terreno perdido, pues uno esperaría que la economía venezolana en el año de la recuperación creciera al menos por encima del 20%. No lo hizo así el año pasado. Entonces uno esperaría que más medidas de estímulo para tratar de promover unas tasas de crecimiento mayores. La verdad, mira, no desde el punto de vista fiscal no es posible ver estímulos en Venezuela. Venezuela, a diferencia de otros países latinoamericanos, no tiene un programa de ayuda importante a aquellos que han sido afectados por la pandemia. Tú has visto que lo que el gobierno de Nicolás Maduro ha venido dando son unos bonos de $2 o $3 mensuales, una cosa realmente simbólica y muy poco significativa. Cuando uno ve estos programas de ayuda o de estímulo fiscal en otros países de la región, y no estoy hablando de países desarrollados, estamos hablando de ayudas mucho más significativas que eso. Entonces, por ese lado, es un país sin estímulos fiscales. Por otro lado, con muy poca recuperación de la inversión privada, lo que estamos viendo es un pequeño ascenso en el consumo privado, producto justamente de la dolarización. Y este impuesto que ahora estamos viendo en la reforma de esta ley es justamente un impuesto, y esto es importante, este aspecto es importante, quizás no lo había mencionado. Es un impuesto que tiene dos propósitos. Tiene un propósito recaudatorio o fiscal, pero también tiene un propósito monetario, porque así lo manifiesta la exposición de motivos, que es que se quiere desincentivar la dolarización. El venezolano siente que la dolarización ha sido de alguna manera la botella de oxígeno, lo que le ha podido dar un respiro frente a la crisis. Entonces imagínate, estamos hablando de estímulos y estamos hablando de una política pública que más bien quiere desincentivar la dolarización. Entonces yo diría que desde esa perspectiva estas medidas van en sentido contrario. Finalmente, profesor, pienso en la gente de menores recursos. ¿Qué impacto puede tener ahora mismo en el caso concreto de los pensionados con menos de $2, quienes reciben menos de $2 mensuales, o los trabajadores del sector público? ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, la ley, en el artículo 4, numeral 6, tiene un grave problema, que como te dije, intenta gravar a las personas naturales. Aquellas personas naturales que hacen algún tipo de operación o de transacción con un contribuyente especial. Entonces, si ese señor pensionado al que tú estás hablando va con su pensión a comprar en un supermercado que ha sido calificado como contribuyente especial, lo que él compra en ese supermercado va a ser objeto de aplicación del gravamen. Eso
interpretando literalmente el numeral 6 del artículo 4 de esa ley. Entonces, él en teoría tendría que pagar ese impuesto. Ahora, eso no quiere decir que él paga, esa persona natural paga el impuesto cada vez que pague en dólares en cualquier lado. No, solo si va a un establecimiento que es considerado contribuyente especial, así lo establece la ley. Entonces sí, mira, esa persona para eludir el impuesto, la elusión es una conducta totalmente permisible y legal, para eludir el impuesto, entonces se va a mover hacia un establecimiento que no sea un contribuyente especial, puede ser una bodega, puede ser un abastico, para poder comprar lo que tiene que comprar y que no le carguen el impuesto. Que, por cierto, una de las intenciones de este instrumento es gravar incluso las transacciones en efectivo. Esto resulta, si me permite, profesor, prácticamente imposible. ¿Qué opina usted? Bueno, eso es otro problema de estas leyes tributarias no muy bien pensadas, sobre todo en un país donde el sistema de pagos es tan complejo y desordenado. Cómo se lleva a la práctica esto, ¿no? Entonces, prácticamente para saber si una transacción en efectivo en dólares o en bolívares, es decir, si este señor pensionado pagó en dólares o pagó con un billete en bolívares, habrá que abrirle la caja registradora pues al supermercado todos los días para ver cuántos billetes en dólares hay, cuántos billetes en bolívares y si más o menos está declarando lo que tiene que declarar, pues, ¿no? Entonces hay un riesgo también en esta ley de comenzar a ver estas prácticas de acoso o persecución a los establecimientos comerciales en aras de obligarlos a que declaren lo que tienen que declarar. Ya no hablemos de los criptoactivos, ¿correcto, profesor? ¿De los, perdón? De las criptoactivos. Bueno, imagínate, ese es un mundo realmente no muy visible para todos, pero que ha ido ganando mucho territorio. Efectivamente, incluso a nivel comercial, ya hay mucha gente operando con criptoactivos y con criptomonedas como medio de pago. Esos también están afectados por la ley. De hecho, extrañamente la ley incluso señala que operaciones con criptoactivos dentro del sistema financiero por parte de los contribuyentes especiales también van a ser pechadas o grabadas, ¿no? Y yo me pregunto, ¿de qué operaciones están hablando? Si dentro del sistema financiero no se hacen operaciones con criptoactivos o criptomonedas aún. Entonces, claro, la gente que vive en el mundo de los criptoactivos ahora dice, bueno, es que yo creo que muy pronto van a autorizar a que el sistema financiero comience a trabajar con criptoactivos y criptomonedas. Esa es la interpretación que yo he escuchado en el mundo de la gente que se mueve, en ese mundo particular fintech en donde se mueve esta gente. Profesor Leonardo Vera, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, tratando de ayudarnos a entender bueno, esta reforma aprobada por la Asamblea Nacional bajo control oficialista a la ley de impuesto a las transacciones en dólares, para que nos entendamos, tomando en consideración de otras cosas la repercusión que esto ha tenido en nuestro país, reflejada, por cierto, en redes sociales. Profesor, gracias por atendernos la tarde de hoy. Nosotros vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno, sintonícenos a través de Periscope, @RCR 750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos en nuestro portal cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distaci Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distaci Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente
José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Tobías Láser y el Jardín Botánico de Caracas. El Jardín Botánico de Caracas está ligado al venezolano Tobías Láser, quien fuera su artífice y protector hasta su muerte en 2006. Tobías Láser nació en 1911 en el estado Falcón. Fue médico cirujano de profesión, pero su verdadera pasión fue la botánica. En 1945 propuso a los planificadores de la ciudad universitaria la idea de construir un jardín botánico en el Lindero, que por la pendiente de sus colinas no parecían terrenos adecuados para la construcción de grandes edificaciones. Tobías Láser lo concibió como un reservorio de la flora original del antiguo Valle de Caracas. Este parque, conformado por 70 hectáreas que se extienden hasta la parroquia San Agustín, llegó a albergar más de 1.700 especies de plantas autóctonas y exóticas y la mayor y más variada colección de palmas de Sudamérica. Poco después, se funda en sus instalaciones el Instituto Botánico y el Herbario Nacional. En el año 2000, el Jardín Botánico, junto a la ciudad universitaria, fue declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, denominación que compromete al Estado venezolano a aportar los recursos necesarios para su conservación. Tobías Láser recibió numerosos reconocimientos. Entre ellos, recibió el Premio Nacional de Conservación y un doctorado honoris causa de su alma mater, la Universidad Central de Venezuela, y fue individuo de número y presidente de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Hoy, que el Jardín Botánico ha sido abandonado a su suerte, es aún más importante recordar al maestro Tobías Láser y su gran obra. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo en RCR 750. La radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y en esta parte del programa hablamos acerca de lo que está ocurriendo con las universidades de nuestro país y específicamente lo que ha pasado con la Universidad Central de Venezuela. En los últimos días nos acompaña el profesor Víctor Márquez, quien es presidente de la Asociación de Profesores Universitarios de la UCB. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, siempre a la orden y muy amable por su invitación, muy agradecido. Pues yo le pedí un comentario, profesor, porque hemos leído la reacción de distintos sectores de la Universidad Central de Venezuela criticando, digamos, el uso propagandístico de estas reformas que se han hecho a las instalaciones de esta casa de estudios. ¿Qué opina usted? ¿Cuál es la posición de los profesores universitarios sobre este tema? Lo escuchamos. Fíjate, en primer lugar es responsabilidad del Estado el suministrar los recursos para atender la infraestructura de la Universidad Venezolana, no solo de la Universidad Central. La destrucción que evidentemente presentaban los espacios físicos de la Universidad Central de Venezuela son la consecuencia directa de una política desarrollada por el régimen destinada a ahogar a la Universidad Venezolana.
no es casual que junto a la acción de ayudar o restaurar parte de lo que está destruido en la institución, bueno, se haga uso de una campaña política diciendo que la universidad estaba abandonada por las autoridades. No, porque quien estaba abandonada era por el Estado venezolano. Y el ejemplo lo tengo incluso en otra área. Nosotros tenemos 5 meses sin recibir los aportes patronales para la seguridad social del profesorado. Entonces, no solo es que han destruido a la planta física de la institución, sino que han afectado a los institutos de previsión y, por supuesto, a lo que tiene que ver con la seguridad social de los docentes. Eso es lo que está explicando lo que está ocurriendo y recorriendo los medios. La cantidad de profesores que están en situación de malnutrición, de desnutrición, solicitando ayuda para poder atender las necesidades de salud y de alimentación, bueno, porque el gobierno nos condenó a la muerte. Eso es efectivamente lo que está ocurriendo. Nosotros no percibimos salario, nosotros recibimos una cantidad de dinero que está muy lejos de lo que establece la Constitución, que establece taxativamente que los profesores universitarios debemos tener un sueldo adecuado a nuestra elevada visión. Ahora, ¿cómo es un sueldo que ni siquiera alcanza para la canasta alimentaria? Entonces, lo que está ocurriendo en la universidad es el resultado de una política de Estado que arrancó hace muchísimo tiempo. Claro, profesor, porque nadie puede criticar que, digamos, las autoridades inviertan en la reparación de las instalaciones de la Universidad Central de Venezuela, que además es patrimonio de la humanidad. Lo que sí llama la atención es que no ocurre lo mismo en el caso de los trabajadores, de los profesores y en general de la comunidad universitaria. ¿Qué puede decirnos al respecto? Lo escuchamos. Sí, no solamente eso, sino que pareciera que el único espacio que les importa preocuparse es el espacio de la ciudad universitaria, que solo es la parte que es patrimonio mundial de la humanidad, es la obligación de parte de ellos. Pero, por ejemplo, yo estuve la semana pasada en las facultades de agronomía y veterinaria y el lado anterior es espantoso. Y hay otras instalaciones de la Universidad Central de Venezuela que están en las mismas condiciones. Igual ocurre con toda la situación en las plantas físicas de todas las universidades. Y en este momento, bueno, a todo el sector público nos han unificado con ingresos de miseria. Por eso en todos los sectores laborales está habiendo protesta en relación a lo que estamos percibiendo como ingreso. Y digo como ingreso porque sueldo no es, porque el sueldo tiene que remunerar la actividad de la persona. Y no es posible que un profesor universitario con doctorado y postdoctorado, bueno, apenas perciba aproximadamente $12 mensuales de sueldo. Luego inventaron una cantidad de bonos que ellos mismos criticaron en la Cuarta República, y los criticones de la Cuarta República son los que han impuesto un sistema de bonificación de los ingresos del personal. Claro, nada de eso va para prestaciones sociales. Por eso en este momento no tiene sentido jubilarse, porque si la persona se jubila, bueno, lo que le van a dar de prestaciones sociales no le va a alcanzar ni siquiera para comprar la canasta alimentaria. Es decir, aquí ha habido un saqueo del bolsillo de la población universitaria y de la población en general, de todo el sector público. Y en el caso particular de los profesores universitarios y de los empleados y los obreros, bueno, dejamos de ser empleados de las instituciones universitarias para convertirlos en empleados del Estado venezolano, porque ahora quien nos paga no es la universidad, sino que se nos paga es el gobierno a través de la plataforma Patria. Es decir, esto es una campaña muy bien orquestada a la cual nosotros la semana que viene empezaremos a darle respuesta. El día martes nosotros tenemos planificada una actividad, llamamos al profesorado a que esté pendiente de la actividad que vamos a informar por las redes. Estamos en este momento en planificación, pero vamos a empezar a dar respuesta a esta situación que está ocurriendo y defender las condiciones de vida de todo el sector universitario. Llamar nuevamente a unificar a todos los trabajadores, porque todos requerimos de ingresos para poder sobrevivir. Entre otras cosas, profesor, porque, bueno, a nadie, creo yo, dejó indiferente el caso de este profesor de la Universidad de los Andes, quien fue encontrado en su residencia, bueno, con un estado de desnutrición y al lado del cadáver de su esposa, además profesora jubilada también de la ULA. Yo le pediría un comentario acerca de este tema. Bueno, fíjate, yo soy responsable de la previsión social del profesorado de la UCB
y nosotros hemos tenido que crear un programa de apoyo alimentario para parte del personal docente. Hemos tenido que realizar una encuesta para ver cómo está comiendo el profesorado y qué posibilidades tenemos de darle ayuda, una ayuda que proviene fundamentalmente de la solidaridad de diversas personas que nos envían material alimenticio para poder ayudar a los profesores. Tengo ahorita una campaña en las redes vinculada con una profesora que además es la jefe de infectología del Hospital Universitario de Caracas, cuya enfermedad para poderse tratar requiere de una suma sumamente elevada, y entonces estamos recogiendo fondos. Pero es que hace 5 minutos me acaba de llegar otro mensaje de otra profesora de la universidad, de la Facultad de Medicina, también con unos problemas vinculados con el COVID, que el dinero no le da para poderse atender la enfermedad. Es decir, cuando uno ve las redes, lo que se consigue es el drama generalizado que está viviendo la población venezolana. Y el único responsable del drama que nosotros estamos viviendo es que nos están detentando a la fuerza el poder. Porque si se metieran a unas elecciones justas, transparentes y verificables, bueno, no estarían en el poder. Habría habido un cambio político en el país. Pero como eso no ha sido posible, bueno, seguimos siendo gobernados por una gente que violenta el Estado de Derecho y que desconoce los derechos humanos. Si me permite, profesor, una pausa para ir a publicidad, porque es interesante lo que usted menciona. Se le ha dado prioridad, al menos en esta campaña propagandística, a las reparaciones de algunas instalaciones de la Universidad Central, pero no así a la situación individual del personal universitario que, bueno, está en las condiciones que usted comparte con nosotros. A regreso a la pausa quisiera andar, si me permiten, este tema. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Estos tipos, que a mí lo que más me revienta y me saca la piedra es que les digan empresarios, porque no han movido un emprendimiento en su vida, pero ni siquiera del pensamiento, porque no han pensado una idea propia nunca. Se convirtieron en boliburgueses a raíz de que tenían la ventaja competitiva frente al resto de los mortales de que les daban dólares preferenciales. ¿Y qué hacían? Legitimaban capitales. ¿Y qué hacían? Se llenaban los bolsillos con el dinero que lamentablemente Venezuela produce por ser un país petrolero y que le cae a Venezuela casi que del cielo por tener yacimientos de petróleo del norte al sur y del este al oeste. Entonces, la creación además de esta cosa asquerosa que es la boliburguesía, que son unos ricos que exhiben su mal gusto al tiempo que exhiben lo robado, cuando en las calles de Caracas ahora se les ve de a 10 por noche, son además la encarnación de Alex Saab. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas,
todos los domingos a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a lograr su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. En Conexión 750, hablando acerca de la situación de las universidades, tomando como punto de partida lo que ha ocurrido en los últimos días con la Universidad Central de Venezuela y estas reparaciones anunciadas por el régimen de Nicolás Maduro en distintas facultades de esta casa de estudio. Nos acompaña el profesor Víctor Márquez y yo le dejaba una inquietud, profesor, tiene que ver con lo que usted comentaba en el corte anterior, da la impresión que esto forma parte de una política de Estado. Se le da, digamos, esta importancia a reparaciones que forma parte de la responsabilidad del Estado, pero no así a los derechos humanos y condiciones de vida de ustedes, los profesores, pero también en general de la comunidad universitaria. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, este es un problema, María Alejandra, más generalizado. Es a toda la población venezolana que no tiene los recursos para atender ni su alimentación ni su salud. Nosotros estamos viendo, por lo menos en Caracas, yo no sé si en el interior estaba ocurriendo algo similar, una cosa que se llama el embellecimiento de la ciudad, que uno en otras condiciones lo daría como bienvenido, porque nada que implique una mejoría puede ser criticado. Lo que no es posible es que estén colocando adornos, palmeras, pintando cuanta cosa se les ocurre, que uno no sabe ni siquiera qué significan algunos de los mensajes o los dibujos que están colocando, mientras hospital es como el Domingo Pérez Luciani no tiene ascensores para atender a la población. Cuando las clínicas o los hospitales están sin recursos, cuando las enfermeras y los médicos están ganando sueldos de miseria. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿tiene sentido que el Estado, que es el responsable del bienestar, se esté ocupando de pinturita, de estar colocando palmeras en la entrada de Caracas, gastando una fortuna en ese supuesto embellecimiento del país o de la ciudad, cuando hay otras necesidades que son prioritarias? Y las prioritarias son tanto la alimentación como la salud, porque si no hay alimentación, no hay adecuada salud, y si no hay adecuada salud, hay enfermedad, y la enfermedad te conduce a tratamiento, y si no tengo dinero para el tratamiento, bueno, se me complica la enfermedad y termino en la muerte. Por eso es que yo digo, bueno, que este es un plan orquestado que desde la UCB hemos llamado el holocausto universitario, y es holocausto, y la palabra holocausto tiene un sentido, porque esa es la intencionalidad, es destruir a un sector de la sociedad venezolana
que se llama la sociedad del conocimiento. Y la sociedad del conocimiento parte desde la primaria hasta la universidad. Bueno, ¿cuál es el sueldo de los maestros? ¿Cuánto reciben los maestros? Bueno, en la misma situación están los maestros como estamos nosotros, está todo el sector educativo, pero también todo el sector de la administración pública, excepto aquellos que de alguna manera están enchufados. Pero toda la población venezolana está viviendo en condiciones de carácter precaria. Entonces, en vez de atender a los hospitales, en vez de incrementar los sueldos, en vez de ayudar a los institutos de previsión, bueno, lo que tenemos es una campaña donde están poniendo arbolitos y donde están pintando por todos lados, que seguramente dentro de unos pocos meses veremos todo eso que pintaron deteriorado. Alguien debe estar ganándose bastante dinero con esa cantidad de pinturitas que están haciendo entre la ciudad. Mientras tanto, también encontramos, bueno, las vías destruidas y la inseguridad aumentando en todo el país. Profesor, quisiera ahondar en estas actividades que ustedes inician la semana próxima. ¿Cuál es el objetivo final de, digamos, este movimiento o protesta por los bajos sueldos y en general las condiciones de vida del sector universitario? Lo escuchamos. Sí, bueno, empezar a movilizar a la comunidad universitaria, y cuando hablamos de comunidad hablamos también de los obreros, de los empleados, de los estudiantes que perdieron su sistema de protección social, que era la Organización de Bienestar Estudiantil, que se encuentra, bueno, también igualmente destruida y sin recursos. Entonces, la intención nuestra es empezar a dar respuesta a esta campaña que tiene el gobierno de que ellos están rescatando la universidad. No, ellos lo que están es reponiendo lo que ellos mismos destruyeron. Esas campanadas del reloj funcionaban antes, dejaron de funcionar porque no le enviaban recursos a la universidad y por lo tanto no se podía mantener el reloj universitario. Nosotros hemos sido objeto de múltiples hurtos en el seno de las universidades. Bueno, y esa cantidad de hurtos que ha habido, digamos, de instrumentos, de equipos, bueno, han conducido también a la pérdida de mucha investigación. Ahora, ¿quién es el responsable de la seguridad en el país? Es el Estado venezolano. Y el Estado venezolano no está respondiendo a las necesidades de los ciudadanos, está respondiendo a sus propios intereses, está pretendiendo dar una imagen que no se corresponde con la realidad. Que la estructura institucional estaba deteriorada, sí. Y el mejor ejemplo es el pasillo que se cayó. Ahora, ¿por qué se cae? Porque no se le hizo mantenimiento. ¿Y por qué no se le hizo mantenimiento? Porque las universidades pedían un monto para el mantenimiento institucional y el gobierno le otorgaba el 5 o el 6% de lo que la universidad solicitaba. Nos solicitábamos dinero para la investigación, nos daban el 5 o el 6% de lo que requeríamos. Es decir, hay una política de Estado de cerco presupuestario a la institución, como hay una política de Estado dirigida a tomar la institución de alguna manera por la vía electoral. Por eso es que están planteando, fíjate, crearon dos comisiones, una comisión para la ley de universidades. ¿Quién le ha dicho al Consejo Nacional de Universidades que es potestad tuya legislar? La legislación y el cambio de ley de universidades le corresponde a la Asamblea Nacional legítima. No le corresponde al Consejo Nacional de Universidades. Tampoco le corresponde lo que tiene que ver con el reglamento electoral. Eso le corresponde a cada universidad. Pero crean una estructura, convocan una comisión y crean una comisión para dar la apariencia de apertura. Como también está ocurriendo en otras áreas del país, donde, bueno, ahora están agarrando preso una cantidad de miembros del partido de gobierno que están metidos en problemas de tráfico de drogas, cuando todos sabíamos que eso estaba ocurriendo. Ahora es que ellos se están enterando. Bueno, eso es un poco para lavarte la cara ante la Corte Penal Internacional. Y parte de la denuncia que nosotros vamos a hacer van a estar dirigidas también allí, no solamente en el país, sino dirigirle a la Corte Penal Internacional, que aquí está viendo una política de destrucción de la sociedad del conocimiento y lo que nosotros llamamos el holocausto universitario. Ahora, ustedes participaron activamente, profesor, en esta campaña, este tuitazo nacional, promoviendo un salario justo ya en nuestro país. Sí, mira, en el particular, el día de hoy yo no he estado muy pendiente de la campaña porque tengo una problemática muy difícil en el Instituto de Previsión que está haciendo crisis a la carencia de recursos. Espero que buena parte de nuestros profesores se hayan incorporado a la campaña. En particular yo, una vez que termine la entrevista, me incorporo activamente porque realmente no he tenido tiempo para ello.
Pero esa campaña es fundamental y lo que pone en evidencia que esté en el primer lugar en el día de hoy es que la población que está respaldando es la que está viviendo la sociedad venezolana, que la gente se está empezando a activar. Pero vuelvo a decir, aquí hay que unificar a todos los sectores laborales del país. No es uno por un lado y los otros por otro, porque todito estamos en las mismas condiciones. Aquí acabaron con la contratación colectiva. Es decir, aquí más nunca hubo manera de discutir contratación colectiva. Siempre nos las impone el gobierno. Y el primer elemento de una contratación colectiva tiene que ver con la tabla de sueldo, tiene que ver con los beneficios complementarios, tiene que ver con la seguridad social. Bueno, todo eso, en el caso nuestro de las universidades, se lo dieron a una federación que ni siquiera tiene legalidad, que la FTV. Bueno, porque esa es una federación progobiernera. Pero es que ni siquiera esa federación progobernera le aprueban propuestas relativamente racionales de incremento de sueldo. Bueno, desplazaron a la FAPU en la toma de decisión. Es decir, es una acción premeditada, dirigida a tomar estructuras que no las logran copar por la vía de los procesos electorales, sino que la imponen por la vía de la fuerza, la imponen por la vía del control del aparato judicial. Por eso es que en este país no hay separación de poderes y bueno, por eso es que en este país hay un conjunto de reclamos que se están haciendo a nivel internacional para que se respete el Estado de Derecho. Profesor Víctor Márquez, 1.000.000 de gracias por acompañarnos estos minutos, quien es presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa que tiene que ver con el sector de las universidades, tomando como punto de partida lo que ha ocurrido en los últimos días en la Universidad Central de Venezuela. Nosotros nos despedimos y nos hacemos a nombre de Jaime Benestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Ulitzer Calla, en la producción Jay Pacheco, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presenta los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presenta Historia Portátil, una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. Hoy presentamos la ceguedad de los poderosos. ¿Cómo aquel ojo de águila pudo equivocarse tan de banda a banda? ¿Cómo fue que José Antonio Páez escogió a José Tadeo Monagas para suceder en la presidencia al general Carlos Sublet para el periodo 1847-1851? En menos de un año, Monagas se le había volteado. Lo había derrotado ignominiosamente, había puesto el Congreso a su merced y se había enseñoreado del país, cuyo gran jefe iba a ser por una década en la cual Páez no vería luz. Algo de mala suerte se había atravesado. El candidato para suceder a Sublet era Rafael Urdaneta, pero Urdaneta murió en 1845. Para 1847, Páez, todavía el gran caudillo nacional, tenía que escoger un hombre capaz de frenar el avance del Partido Liberal, liderado por aquel a quien consideraba un pillín, Antonio Leocadio Guzmán, y cuyo triunfo a duras penas se había logrado evitar con 1000 marramucias y persecuciones. Monagas podía ser el hombre, prócer de la independencia, viejo compañero de armas. Es verdad que había antiguos desacuerdos y rivalidades entre ambos, pero precisamente un gesto de tal generosidad y confianza por parte de quien sin duda podía quitar y poner los presidentes del país, Páez, sería lo adecuado para que el general oriental cayera a los pies del caudillo llanero, derretido de gratitud. Habría que haber estado allí para entender por qué Páez se hizo a esa idea. Sublet la compró. ¿Quién sabe qué observaron que les dio confianza en José Tadeo?
Hay un cuento famoso, poco verosímil, según el cual Monagas, en alguna reunión rodeado de paecistas, se hizo el que dormitaba y entre sueños balbuceaba frases contra el sinvergüenza de Guzmán. Tal representación teatral habría dado confianza a los paecistas de que tenían en Monagas un hombre en el que podían confiar. Pero la verdad es que Monagas había sido muy claro. Le había dicho al presidente Sublet que si llegaba a ser presidente no se sometería a los dictados de nadie. Y nadie es nadie, incluido Páez. Por eso dice el historiador Parra Pérez que, si Páez y Sublet tuvieron al respecto alguna ilusión, mostraron con ella una ceguedad inconcebible. Lo peor es que Páez sabía que había en Monagas algo raro. En su autobiografía, al explicar por qué decidió respaldar a Monagas, dice que quise aprovechar la ocasión para mostrarle deferencia, amortiguando una ojeriza, cuya causa nunca he podido averiguar, pues nunca le hice mal alguno. Así fue. Llegado Monagas a la presidencia en 1847, se dispuso a ejecutar una conocida ley de la política latinoamericana, conocida como Ley de la Patada Histórica, de acuerdo a la cual quienes llegan al poder gracias a alguien, una vez instalados, le dan una patada por el trasero, precisamente a aquel a quien deben el puesto. Así fue como Monagas fue saliendo uno tras otro de sus ministros paecistas. Perdonó a Guzmán, que había sido condenado a muerte, y más tarde lo llevó a la vicepresidencia. El 24 de enero de 1848, desbandó a tiros el Congreso, dominado por los conservadores, derrotó a Páez en la batalla de los Araguatos y lo obligó a deambular fugitivo por los llanos de Venezuela hasta que encontró refugio en Colombia. Ha debido cavilar muchas veces Páez sobre ese error. ¿Qué me pasó? ¿Cómo no lo vi? Seguramente no hubo en eso nada de particular. Simplemente el debilitamiento de los instintos políticos que, como regla, aqueja a los hombres que tienen demasiado tiempo mandando. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura promueve el conocimiento de la historia y fomenta entre los jóvenes su estudio e investigación a través de iniciativas propias y en alianza con la Academia Nacional de la Historia y con otras instituciones. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presentó los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presentó Historia Portátil. Guión, Diego Bautista Urbaneja. Locución, Linsabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero. Certificado número 4349. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. A continuación, le presentamos la reposición de un programa de archivo de RCR 750 AM. El siguiente programa de opinión
contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En un país frágil que busca un nuevo destino, José Domingo Blanco, Mingo, colmará tus mañanas de información, opinión y debate. En este espacio, nuevas voces, nuevas opiniones, nuevos actores serán los nuevos protagonistas. RCR presenta Por Todos los Medios con Mingo. Muchísimas gracias, Argenis, queridos amigos, un muy feliz día desde Caracas, Venezuela. Y en nombre de Dios Todopoderoso arrancamos la transmisión de hoy. La audición de hoy es la que corresponde al miércoles 2 de febrero, que es el mes 2 del 2022. Bienvenidos por todos los medios. Salud. Es que es un gran café, amigos. No nos cansamos de recomendarlo. Todas las mañanas les contamos que el café de Por Todos los Medios es Vila Café. Y si ustedes quieren tenerlo, porque no lo consiguen en los supermercados, no lo van a conseguir, es un café premium, es un café muy limitado, es un café exclusivo. Llamen a Carolina, a Vila Café, al 0412-254-2672. Vivero Las Terrazas, mes del amor. Ya falta poco para el 14 de febrero. Bueno, ustedes cuentan, miren, imagínense ustedes, wow, van a ganar puntos, ¿no? El día del amor y la amistad, el día de los enamorados, tiene que ser con nuestros amigos del Vivero Las Terrazas. En su Instagram, Vivero de Terrazas. Buenos días de parte de Jaime Nestares, en la dirección general de la estación, Willy Charcaya, en la gerencia de producción de la emisora, Erika Mendoza Tobar, en la producción ejecutiva de nuestro programa, Catherine Manzano en la producción de Por Todos los Medios. Están allí fajados, como siempre, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal en la información, Néstor Tobar frente al máster. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, amigos. Esto es Por Todos los Medios. Periodismo independiente. Con ustedes, nuevas voces, nuevas opiniones, nueva Venezuela. Además, recordarles que estamos no en cualquier emisora. Estamos en Radio Caracas Radio. Radio Caracas Radio. Pionera también en esto de la radio que se ve, ¿sí? Y estamos juntos, amigos, en todas las plataformas RCR 750 y también TuneIn. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? ¡Qué bonita la fecha de hoy, Mingo! ¿Te diste cuenta? Día 2 del mes 2 del año 2022. ¿Qué significará eso, chico? ¿Qué dirán los numerólogos al respecto? ¿Qué van a decir? Nada, mijito. Cada mes y cada año tienen alguna fecha bonita con números que se ven de lo más armónicos. Porque siempre, chicos, queremos buscarle un significado a todo, ¿verdad? Pero como arrancó febrero, bueno, tú sabes cómo es la cosa con febrero y este país. Febrero está marcado de eventos, Mingo. Entonces, claro, se nos alborota lo esotérico. Pero, ¿qué va a pasar? Nada, mijito. ¿Tú has visto algún cambio? No, ¿verdad? Bueno, yo sí. Yo estoy viendo una cosa inusual. La mano dura del régimen contra los descarriados del PSV. Las detenciones de sus chavistas que están en cargos
públicos, haciendo de las suyas, Mingo, y haciendo negocios oscuros. Pero como yo a esta gente no le creo las intenciones de cambio, bueno, mijito, yo sé que esto tiene su trasfondo, Mingo. Eso no es así que de la noche a la mañana al régimen le dio un arranque anticorrupción y quiere empezar a meter en cintura a un poco de funcionarios que cogieron vuelo y están roba que roba o trafica que trafica haciendo desmadre, amparados en la impunidad que reina en este país. Mira, Mingo, y ahí es donde no me cuadran los números. Estas cosas tenían tiempo ocurriendo, ¿no? El alcalde de Anzoátegui, que se la pasaba en las peleas de gallos, tenía 14 años gobernando ese municipio, mi amor, y fue reelecto ahorita. La otra, la narcoalcaldesa, también la reeligieron. Entonces, ¿por qué el régimen no le paraba a las denuncias de esa pobre gente de esas comunidades que, según parece, en algún momento se quejó y denunció los malos comportamientos de estos delincuentes? Pero tú sabes lo que nos puede pasar a los venezolanos honestos que denunciamos a los tipos que están en el poder. Presos, Mingo. Presos. Aquí no detenidos.